Bienvenidos, amantes de la literatura y el misterio, a nuestro podcast. Hoy nos embarcamos en un viaje a través de las páginas de Los Aparecidos, una novela del autor colombiano Óscar Godoy que nos sumerge en un pueblo remoto donde la realidad se desdibuja entre lo natural y lo sobrenatural. Nos encontramos aquí mis compañeras y yo, Paula, para sumergirnos en este tema y hacer nuestro propio análisis. Bienvenidas, chicas. Hola a todos, los saluda Yana y espero aportarles un poco con mi conocimiento acerca del libro. Un gusto saludarlos, mi nombre es Daniela y los acompañaré hoy con este tema tan fascinante. ¿Qué tal todos? Mi nombre es Vanessa y estoy encantada de participar en esto. Gracias, Pau, por la invitación. Un placer tenerlas aquí a todas. Pero bueno, vamos a entrar en contexto. Esta novela nos transporta a un pueblo remoto y envuelto en una atmósfera de misterio, donde una serie de desapariciones inexplicables perturba la tranquilidad de sus habitantes. Nos adentraremos en la mente del inspector Daniel Valencia, un hombre atormentado por su pasado que llega al pueblo en busca de respuestas a una serie de desapariciones inexplicables. Esto desencadena una investigación que lo llevará a cuestionar sus propias creencias y a enfrentarse a lo desconocido. Y hoy nos adentraremos en las mentes de los personajes, descubriendo sus miedos, sus secretos y sus motivaciones. Nos sumergiremos en la cultura popular del pueblo, donde las leyendas y las tradiciones ancestrales se entrelazan con la realidad, desafiando la lógica y abriendo las puertas a lo sobrenatural. Estoy muy ansiosa por hablar de esto. El libro personalmente me encantó y creo que tiene mucho material de discusión. Bueno, pues entonces acompáñennos en este viaje donde la línea entre lo real y lo imaginario se cruza y la búsqueda de la verdad nos lleva a cuestionar todo lo que creíamos conocer desde el punto de vista de nuestro autor en cuestión. Nos vamos a adentrar a un mundo de misterio en donde la realidad no siempre es lo que parece, así que prepárense para este intrigante análisis. Los Aparecidos, en definitiva, es una de las novelas en donde la verdad se esconde en los lugares más inesperados. Bueno, empecemos hablando de nuestro protagonista, el inspector Daniel Valencia. Es un personaje interesante, sin duda. Su pasado, marcado por experiencias bastante difíciles, lo han convertido en un individuo introspectivo y tal vez un poco frustrado. Exacto, pero su viaje en el pueblo lo lleva a una transformación personal notable. Su pensamiento, sus motivaciones y su evolución a lo largo de la historia me parece que es un tema digno de tratar. Sí, se puede decir que antes de llegar al pueblo, donde sería inspector, Daniel Valencia tenía una vida promedio como la de cualquier joven. Era estudiante de Derecho y tenía a su novia de la misma carrera. Me refiero a Mayra, aunque sabemos que su historia no tuvo final feliz porque se distanciaron. Pues es que una pareja en la que uno de ellos se va a vivir a un pueblo que está mínimo a 2 horas del otro, creo que no funcionaría. Sin contar que muchos dicen que las relaciones entre estudiantes se acaban luego del grado. Lo que dices es bastante común, pero Mayra siguió con su vida, con el trabajo que le consiguieron sus padres y Daniel pues emprendió su camino al pueblo. Y al llegar al pueblo chocó con las tradiciones y creencias de los habitantes, lo que dificultó su adaptación y su trabajo. Y con justa razón. Sin embargo, a medida de que se adentró en los casos de las desapariciones, se vio expuesto a cosas para las que él no tenía razón alguna. Es que esta confrontación entre la razón y las creencias populares lo obligaron a cuestionar sus propias convicciones. A mí me encanta cómo Daniel, a pesar de su formación racional, se muestra abierto a considerar explicaciones paranormales. Es un personaje en constante evolución y que aprende a valorar la sabiduría popular y la intuición. Además del respeto que muestra por las dos abuelitas, Cecilia y Bertica, al escucharlas y no dar por descartadas desde el inicio sus historias por más alocadas que sonaran para él. Sí, y además su capacidad analítica y metódica lo convierten en un investigador metódico y perspicaz. No obstante, su lado reflexivo y cuestionador lo lleva a ir más allá de las apariencias, buscando comprender la verdad desde diferentes perspectivas. El inspector Daniel Valencia nos recuerda que la verdad no siempre es lo que parece y que la mente humana es capaz de adaptarse y crecer ante las adversidades. Y su historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantener una mente abierta. Sin duda, un personaje bastante importante que nos deja con ganas de seguir explorando su mundo interior. Bueno, y también es fundamental destacar la importancia de Mario Valencia en el desarrollo de la historia y más en cómo influye en la vida de su hijo, el inspector Daniel. Sí, Mario Valencia es un docente universitario que pasa sus días enseñando y esperando a que su hijo vaya de visita cada mes desde el pueblo remoto en el que ahora trabaja. Pero él tiene pareja, ¿no? ¿Es la mamá de Daniel? No, la mamá de Daniel, según el libro, no está con ellos desde su niñez,
Pero es cierto, tiene una pareja y su nombre es Sofía. Ella es una mujer que vive por el mundo recopilando experiencias, pero por esto mismo la relación de Mario y Sofía ha terminado y se ha reanudado varias veces. Mario tiene miedo a volar en aviones y esto le impide acompañar a su amada en su recorrido por el mundo. La verdad es que según nos muestra el libro, Mario se siente bien con su normal vida cotidiana en Bogotá, en compañía de sus amigos como Sara y Ramón. Sí, su vida no es la más emocionante, pero lo que sí es cierto es que es un gran papá. Siempre se preocupa por su hijo, lo recoge en la terminal cuando viene de visita y cuando estuvo desaparecido hizo lo que tuvo en sus manos para encontrarlo. Incluso cuando apareció y ya no tenían esperanza alguna, aún así reunió un equipo médico y lo tuvo en su disposición. Don Mario es una gran persona. Pero bueno, del tema de los aparecidos, ¿qué se puede decir? Y primeramente, ¿quiénes son los aparecidos según el libro? ¿Nos puedes contar un poco más, Vane? Sí, por supuesto, el tema de los aparecidos es bastante interesante. Entendemos a los aparecidos como los protagonistas de los mitos y leyendas, en este caso, pues en Colombia. Son esos seres míticos de los que hemos oído desde muy pequeños y que muchas veces fueron los encargados de darnos algunos sustos presumiendo que ellos eran quienes sentíamos cerca. ¿Y en el libro hablan de alguno de estos seres mitológicos en especial? Sí, los menciona, aunque no lo hace con sus propios nombres. Por ejemplo, en el inicio del libro, en el segundo capítulo, que se llama Cuento de Viejo, si no estoy mal, se refiere a ellos como la mujer de una sola pierna, la mujer que llora, el hombre mitad reptil, y se entiende que está haciendo alusión a la pata sola, la llorona, y el hombre caimán. Para muchos, al leer el libro puede ser confuso el concepto de los aparecidos, pero la ejemplificación que acabo de mencionar es el primer indicio del tema para empezar a profundizar en esto. Claro, y el concepto de los aparecidos en un inicio puede ser confuso. Cuando yo adquirí el libro me causó mucha intriga ese título, en los aparecidos, porque nunca había oído que alguien se refiriera de esta forma para hablar de estos seres mitológicos. Sí, por supuesto, es que si ya de por sí es raro hablar de leyendas en la actualidad, escucharlo con este nombre es aún más raro. Sí, es cierto, esos temas ya no son tan comunes. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que hablé o que me hablaron de eso. Sí, es que el mismo Oscar Godoy lo dice en el libro. Él menciona que los aparecidos se quedaron sin audiencia por la tecnología, claramente, y en especial por la presencia de las pantallas en las casas. Y se refiere a esto como terrores, un término en el que también incluye el conflicto armado de la época, pues por razones bastante evidentes, diría yo. Sí, es que ya es muy raro ver a una familia hablando para transmitir esa tradición oral, que es parte fundamental de nuestra identidad y de nuestra cultura. De por sí, es raro ver a una familia hablando hoy en día. Bueno, pero continuando con el tema de las leyendas y todo esto, hablemos del aparecido que protagoniza el libro de Oscar Godoy. Sí, el hombre del río es nuestro personaje estelar en este caso. Bueno, yo cuando empecé a leer el libro apoyaba al inspector Daniel. La verdad es mucho más probable que un secuestro se dé por grupos armados que por un ser fantástico. No, pues yo sí soy un poco más creyente de estas leyendas, pero pues entiendo tu pensar sobre esto. No es muy lógico creer que exista un hombre claramente sobrenatural que vive en una cueva bajo el río, en el cañón donde este nace, que para empezar, el mismo libro dice que es un lugar donde no se puede llegar fácilmente, entonces pues no tiene sentido. Además, por las historias de Chila y Bertica, que son pues las dos señoras mayores en la historia, es un supuesto hombre que vive desde hace siglos, sin contar que al inicio se dice que protegía la región y ayudaba a los campesinos. Y a pesar de eso, pasar de eso a raptar muchachas para tal vez devolverlas, y lo más curioso, con hijos, es que no es fácil de creer. Exacto, es que cuando lo dices tiene aún menos sentido. Sí, parece muy loco, pero si Ramón y Sara, los amigos de Don Mario, conocen de los antiguos petroglifos que hablan del hombre del río cerca del cañón, tal vez no sea una historia tan descabellada. En eso tienes razón, pero por otro lado también me gusta que el libro en unos cuantos capítulos también nos deja ver el punto de vista del hombre del río y nos deja conocer un poco más de su forma de pensar y el porqué de sus acciones. Sí, después del rapto de Miriam, él sale a recorrer un poco el pueblo y los alrededores para tratar de entender a Miriam, que a mi parecer es un gesto muy lindo del hombre del río. Claro está que la influencia de Miriam sobre el hombre del río es imposible de negar. Eso es muy cierto, y al final del libro lo deja más que claro. Completamente. En el capítulo de la reunión se puede entender que las cosas que hizo el hombre del río desde que está con Miriam casi fueron por completo por deseo de ella. Es que todo el mundo tenía a Miriam como la pobre víctima, pero ella estaba perfectamente bien con su captor e incluso era dirigiendo desde donde estaba.
Sí, la verdad yo no me esperaba ese giro en la historia. O sea, el hecho de que estuviera bien sí era deducible, pero que aparte tuviera voz y voto, eso sí es bastante inesperado. Sí, es un poco curioso. ¿Quién diría que ella aprendió la lengua de los aparecidos e influyó en el hombre del río para contactar a los otros seres y además de eso iniciar las matanzas de los hombres de las camionetas? Claro está que yo la entiendo. Una muchacha que a los 13 años perdió a su papá como víctima del conflicto armado, eso marca a cualquiera. No justifico lo que hizo, pero sí la entiendo. ¿Y cuál es la diferencia? Pues no la justifico porque yo no sería capaz de hacerlo, no podría iniciar una matanza por venganza, lo cual obviamente tampoco es correcto, pero entiendo que el dolor que debía sentir era demasiado y cualquier personalidad es capaz de muchas cosas inimaginables. Claro, comparto la idea. Es que fue impresionante lo que hizo mientras estaba supuestamente secuestrada. Es que ella prácticamente fue la responsable de las matanzas, pero ya después se arrepintió por temor a que sus familiares y amigos también sufrieran algún peligro y por eso es que mandó al hombre del río a buscar nuevamente a los aparecidos. Lástima que no sabemos si el hombre del río superó su encuentro con la criatura que granza y pudo acabar con esas matanzas. Sí, es que creo que esa pregunta no puede ser resuelta. Hablando un poco más de Miriam, a mí me parece increíble la conclusión a la que llegan siempre que una muchacha desaparece, ¿no? O sea, es que no se puede hacer una denuncia sobre la desaparición de una joven sin que la primera pregunta sea, ¿seguro que no se fue con el novio? Es lo que dijeron de Miriam y lo que dicen de cada chica desaparecida. Es que es muy indignante que hoy en día las autoridades empiecen sus investigaciones con algo así. No por ser una mujer la víctima, ya está determinado que se fue con la pareja. El peligro que pasan las mujeres es muy real y la verdad se minimiza. Dicen que no es gran problema. Y es que en el caso de Miriam, por ejemplo, su captura terminó en una relación con su secuestrador, una prueba del conocido síndrome de Estocolmo, que se ha escuchado bastantes veces, donde la víctima se enamora del victimario, en este caso, el secuestrador. Pero esto no quiere decir que ella se haya ido por su voluntad. Ella sí sufrió un secuestro porque ella no tenía ningún vínculo con el hombre del río, hasta el momento del rapto, que pues ya se sabe lo que pasó. Después era muy diferente y algo que, aunque increíble, es más común de lo que parece. Hay muchas víctimas que caen en esto. Sí, es completamente diferente. Además, no negamos que sí hay jóvenes que se van con su pareja por diversas razones, pero lo que decimos es que no puede ser siempre la primera hipótesis y mucho menos se puede restar importancia a una desaparición solo por asumir que se fue con el novio. Es muy molesto y frustrante que la situación sea así y la justicia actúe de esta manera tan poco profesional. Pero bueno, hablemos también un poco de la vida de la familia de Chila, una mujer cuya historia está marcada por el amor, la lucha y la resiliencia. ¿Quiénes conformaban esta familia? Chila era el epicentro de esta familia, ¿verdad? Exactamente. Cecilia, apodada cariñosamente Chila, era la abuela. Tenía a su hija Rosario, 3 nietas, Olivia, Sonia y Miriam, su nieto Rubén y su bisnieto Julio, el hijo de Olivia. Y se podría decir que era una familia bastante matriarcal. Totalmente, conformada mayormente por mujeres fuertes y luchadoras. Chila enfrentó la desaparición de su hermana Amelia, que era una niña de 13 años, la menor de su familia. Cuenta Chila que fue causada por el hombre del río, y está segura porque esa fue la primera vez que escuchó la carcajada del hombre del río. Este fue un suceso muy fuerte que le marcó su vida y luego la desaparición de su nieta Miriam. Además, ha vivido el dolor, el miedo y desesperanza de vivir en un lugar lleno de conflicto armado, pero siempre se ha mantenido fuerte, dándole todo el amor del mundo y protegiendo a su familia. Rosario también tuvo su cuota de desafíos como madre soltera, ¿verdad? Sí, absolutamente. Desde que su esposo fue llevado por los hombres armados, ha sido una roca para su familia, a pesar de vivir en un entorno marcado por la violencia. ¿Y luego dónde vivían y cómo se ganaban la vida? Ellos vivían a la orilla del río y vendían hierbas en la plaza. ¿Podrías describirnos un poquito sus personalidades? Chila era una maestra en contar historias, amable y creyente en lo sobrenatural y en los aparecidos, mientras que Rosario es trabajadora, realista y había perdido la esperanza en la justicia en un mundo lleno de violencia. Y la historia de Bertica Bamón y las brisas también es interesante. Y Dayana, ¿qué nos puedes decir acerca de las brisas? Las brisas es más que un simple
caserío de pescadores con sus majestuosos paisajes, un río de aguas verdosas y cultivos de palma africana en la orilla opuesta. Podría ser un destino turístico. Sin embargo, la realidad es sombría. La contaminación del río, el desplazamiento forzado debido a la violencia y la escasez de trabajo crean un ambiente cargado. Es notable la ausencia de jóvenes en la zona. Interesante. Pero volviendo a Vertica, ¿qué papel juega en esta comunidad? Vertica es una mujer de más o menos 70 años, demasiado delgada, con ojeras. Nunca pudo tener hijos, así que era como la abuela de todos, a la que le pedían consejos por su sabiduría. Era sociable y quería por todos los que la conocían. Aquí la pregunta es, ¿por qué Daniel buscaba tanto hablar con ella? Es que Daniel estaba decidido a buscar razones para negar la teoría del hombre del río y entender el antiguo caso de la familia Marcial. Pero pasó lo contrario. Vertica fue la segunda persona que le confirmó la existencia del hombre del río y su conexión con los Marcial. Además, ella misma tenía vínculos cercanos con la familia, ya que era su vecina y consideraba a Adela como su nieta y se tenían una confianza recíproca. Además de que ella era una mujer que tenía mucha información y estaba dispuesta a hablar y ayudar, que era algo que no solía suceder en ese lugar, ya que todos al hablar y ayudar. Sí, me imagino que sentían mucho temor cuando eso pasaba. Pero, aunque se puede decir que Vertica no tenía el mismo miedo que los demás, ya que estaba protegida, ¿no? Sí, los hombres de la camioneta sabían que no se podían meter con ella, ya que estaba protegida por personas de poder. Esto nos hace pensar que si creen que todo lo que sucede con los hombres de las camionetas realmente es un reflejo de todo lo que ha vivido Colombia con el conflicto armado, ¿no? Sí, el conflicto armado en Colombia ha marcado la vida de millones de personas, especialmente en las zonas rurales. El desplazamiento forzado, una de sus consecuencias más devastadoras, ha desarraigado a más de 8 millones de colombianos de sus hogares, obligándolos a buscar refugio en las ciudades o en otros países. Y así lo podemos ver en el libro cuando, por ejemplo, la mamá de Adela Pues quedó sola con sus 2 hijos pequeños, no tuvo más opción que irse, ¿no? Sí, ¿Y qué es el desplazamiento forzado? es la acción de obligar a una persona o grupo a abandonar su hogar, ya sea por violencia o por miedo a la violencia. En Colombia, el desplazamiento ha sido causado principalmente por la violencia de los grupos armados, guerrillas y paramilitares, también narcotraficantes, por amenazas y hostigamiento, violencia interpersonal y más. Además es muy doloroso, pues que las personas sufran las consecuencias de una guerra llena de interés y controlada por gente de poder. Sí, el conflicto armado colombiano se prolongó por más de 50 años y ha dejado una huella imborrable en la historia del país. Sus raíces se remontan a la época colonial y se han visto alimentadas por factores como la desigualdad social y económica, la falta de oportunidades, debilidad del Estado, intereses políticos y económicos. Además de que es muy fuerte leer acerca de las torturas, matanzas y todo este tema, sabiendo que eso realmente refleja la realidad de nuestro país. Sí, es muy triste porque el conflicto ha estado plagado de violencia y atrocidades, incluyendo masacres como la de Laro, Bojayá y Mapiripán. Miles de personas han sido secuestradas por diferentes grupos armados, torturas que son un método utilizado para obtener información o intimidar a la población y desapariciones forzadas. Miles de personas han desaparecido sin dejar rastro. Sí, y aparte en el libro se logra sentir el dolor y reflexionar también acerca de toda la problemática de la cual ha sufrido nuestro país y ha quedado impune. Sí, uno de los más grandes desafíos pendientes es la falta de justicia para las víctimas. Muchos de estos crímenes han quedado impunes, perpetuando el dolor y la indignación de quienes han sufrido la violencia. Es que hasta las víctimas saben que el gobierno es indiferente ante toda la violencia que ha habido. Sí, las víctimas del conflicto armado han denunciado la injusticia e indiferencia del Estado colombiano. Señalan la falta de atención a sus necesidades, la lentitud en los procesos judiciales y la inefectividad de las medidas de reparación. ¿Y cuál sería la reflexión que nos deja leer acerca de este conflicto, Ayana? Yo creo que sería un llamado a la acción porque es necesario llamar la atención del Estado, de que el Estado colombiano asuma la responsabilidad de garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado y construya un futuro más justo y equitativo para todos.
Sí, estoy muy de acuerdo. Además que la forma en que el autor involucra el tema es impresionante. ¿Y quién es el escritor? Dani, ¿tú nos podrías contar? Claro, para empezar, Oscar Godoy es un colombiano nacido en Ibagué. Es periodista, también profesor universitario, escritor con estudios de posgrado en literatura hispanoamericana y en escritura creativa. También es actor de muchos cuentos premiados y de las novelas como lo son Duelo de miradas y 11 días de noviembre. Muy interesante tener buenos escritores como el profesor Godoy. ¿Y a ti cómo te ha parecido la novela Los Aparecidos? Bueno, en lo personal a mí me ha parecido una obra muy buena que combina elementos del realismo mágico con la crítica social. Godoy nos presenta una historia llena de suspenso y de misterio, pero a la vez también nos invita a reflexionar sobre la realidad colombiana, esto que nos marcó, que fue la violencia. Y es diferente a los escritos que ya ha hecho Oscar Godoy, ¿no? Sí, pues Oscar Godoy normalmente no suele basarse en estos temas para sus escritos, pero por la pandemia, digamos que decidió salirse de su zona de confort, perdón. ¿Y cuáles crees que fueron las inspiraciones de Oscar Godoy para hacer el libro? Es bastante interesante saber eso. Pues yo creo que igual también Oscar Godoy se inspira en una mezcla de elementos de la realidad colombiana, las tradiciones populares, las experiencias personales de sí mismo y diversas corrientes literarias. La novela explora temas como la violencia, la memoria, la identidad y la búsqueda de la verdad en un mundo marcado. Realmente es muy interesante. Sin duda Los Aparecidos es una novela que te atrapa desde el principio y te invita a seguir leyendo hasta el final. ¿Qué mensaje crees que nos quiere transmitir el autor? Bueno, yo creo que Godoy nos invita a enfrentar nuestros miedos y a luchar por la verdad. Incluso en las circunstancias más difíciles también nos habla de la importancia de la memoria y de la necesidad de no olvidar las víctimas de la violencia. Sí, porque tristemente este tema no ha pasado de moda, aunque en el libro se ha abordado en una época diferente, ¿no? Sí, completamente. El contexto del libro se da en una zona rural de Colombia. En el libro no se menciona el nombre del pueblo como tal, pero de acuerdo a lo poco que mencionan, puedo deducir yo que es un lugar cercano al Huila porque mencionan al pueblo de San Agustín. Además del lugar, la situación política del momento era muy fuerte. Claro, es que en esa época era más o menos entre los 40 y 60 la época más crítica del conflicto armado en Colombia, donde se generaban masacres, desplazamientos forzados y las víctimas del conflicto armado eran demasiadas, un periodo triste en la historia colombiana. Sí, pues es que sí, los 40 y 60 fueron una etapa muy crítica, aunque pues el libro sí tiene una pequeña confusión en eso, y es que pues también habla del avance de la tecnología, entonces determinar un cierto periodo del tiempo en el que se desarrolla la historia es un poco complejo, pero pues sí más o menos envuelve estos años. Es muy lamentable que siga existiendo el tema del conflicto armado a estas alturas. Sí, pero incluso la exposición de estos temas enriquece el relato de la historia del libro en cuestión. Entonces, Dani, ¿tú dices que recomendarías Los Aparecidos a nuestros oyentes? Sí, por supuesto que sí. Es una novela que te conmoverá, te hará reflexionar y te dejará una huella imborrable. Si te gusta la literatura latinoamericana y las leyendas, en definitiva, una gran opción es leer Los Aparecidos. Realmente creo que el análisis que hicimos sobre el libro es bastante interesante. Analizamos todos los puntos que pudimos encontrar tocados en las historias, en los cuentos, en cómo Oscar Godoy retrataba esta realidad de Colombia, y es bastante interesante saberlo. Sí, me parece que dialogar sobre esto fue muy enriquecedor. El libro también lo enriquece a uno en cuanto a la sensibilización con todos estos temas. Y es, la verdad, una historia muy fascinante. Pero bueno, muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Sí, muchas gracias, chicas, por darnos su opinión y su conocimiento. Muchas gracias.